Muy buenas tardes con todas y todos. Esta es la sesión número 6 del taller de formación teórica y práctica del Club de Diplomacia, Naciones Unidas y Relaciones Internacionales. Esta sesión se titula ¿Por qué el mundo se organiza así? Hitos que fundaron las relaciones internacionales. Pueden apreciar el cuadro que tenemos detrás. Es un acontecimiento que ya hemos mencionado en algunos momentos de las sesiones previas y es precisamente un cuadro que ilustra el momento de la paz de Westfalia. ¿De qué año? De 1648. El objetivo de esta sesión es comprender dos cosas. Uno, la historia de las relaciones internacionales de manera muy breve. Y segundo, tiene como objetivo entender cómo se ha institucionalizado o cómo se han institucionalizado las relaciones internacionales como una disciplina científica. Muchas veces pensamos que la ciencia, las disciplinas científicas están dadas. Sin embargo, vamos a ver que tienen cada una de ellas un trasfondo, una historia, y que es oportuno ver cómo en el caso de las relaciones internacionales van en paralelo la historia de las relaciones internacionales y por supuesto cómo se han estudiado. ¿Ya? Vamos a hacer. En principio, minuto, ya. Vamos a escanear este código QR con nuestros celulares y vamos a responder en este enlace la siguiente pregunta. ¿Qué hecho histórico crees que cambió la forma en que el mundo se organiza? Puede ser, por ejemplo, ya la tan citada Paz de Westfalia de 1648, pueden ser las independencias de las nacientes repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, puede ser la Revolución Francesa, el atentado a las Torres Gemelas, algún hecho histórico que ustedes piensen que cambió la forma en que el mundo se organiza, ¿ya? Y vamos a ir discutiendo los hechos que van mencionando. Para eso, vamos a proyectar los resultados, ¿ya? Ya van apareciendo las primeras respuestas acerca de qué hecho histórico crees que cambió la forma en que el mundo se organiza. Para quienes recién ingresan, por favor, escaneen este código QR y respondan la pregunta que ha sido planteada. ¿Qué hecho histórico crees que cambió la forma en que el mundo se organiza? Pueden colocar las veces que ustedes deseen las respuestas. Por ejemplo, ya tenemos la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Revolución Industrial, Bretton Woods, el Acuerdo de Bretton Woods. Pueden citar todos los ejemplos que ustedes deseen. No sé, la fundación del CEDINURI, cuestiones por el estilo, ¿ya? Y vamos a ir poco a poco conversando acerca de las respuestas. Voy a colocar aquí la respuesta que ya había mencionado. Ya está. Tenemos otras respuestas. Tenemos la Conferencia de Berlín, la Paz de Westfalia, la creación de la ONU, la Revolución Francesa, la tecnología. Ok, sigamos llenando entonces, mientras escaneamos este código QR, respondiendo a la pregunta de qué hecho histórico crees que cambió la forma en que el mundo se organiza. ¿Ya? Y bueno, vamos a ir comentando cada una de ellas y nos daremos cuenta de que en realidad cada uno de estos hechos ha marcado notoriamente la forma en que el mundo se organiza. La organización que tenemos hoy por hoy, la forma en que el mundo hoy por hoy funciona, se ha estructurado, es diferente a la forma en que el mundo era concebido, en que el mundo era pensado, e incluso en cómo funcionaba el mundo, por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Hemos ya conversado, por ejemplo, acerca de la Paz de Westfalia de 1648, que es un hito clave en la historia de las relaciones internacionales. Tenemos otro hecho muy importante que aquí mencionan, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es importante la Segunda Guerra Mundial? Uno, porque demuestra el fracaso del primer esbozo o intento de multilateralismo, que es la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones creada a partir de la guerra de 1900, de la Primera Guerra Mundial que finalizó en 1919. Y
también es importante porque además de, por supuesto, los horrores que se vieron en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio contra los judíos, el expansionismo, millones de muertes, la destrucción de ciudades, etcétera. Parte de la respuesta del mundo a la Segunda Guerra Mundial es, en efecto, la creación de las Naciones Unidas, que es la organización internacional que hoy por hoy tiene un alcance ciertamente universal. Sé que hay algunos estados relativamente nacientes que no forman parte del sistema de Naciones Unidas, sin embargo, con sus 193 estados miembros hoy por hoy, se constituye o lo pensamos como una organización ciertamente universal. Por aquí mencionan que más la paz de Westfalia que ya mencionamos, la Primera Guerra Mundial, por supuesto. De hecho, yo les recomiendo mucho leer a un historiador británico, Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm va a decir que el siglo XIX, es decir, 1800, no terminó en 1899, sino que el siglo XIX termina en 1918. ¿Y por qué termina ahí? Porque la Primera Guerra Mundial es un rezago de cómo se había concebido la política internacional, o propiamente dicho, la política internacional europea, a finales del siglo XIX. Ya les había mencionado la labor que tuvo el canciller alemán Bismarck en formar varios acuerdos con otras potencias europeas para garantizar la paz. Bismarck fue visionario y vio que la mejor manera en que Alemania podría prosperar era ciertamente con la paz. La guerra iba a ser desastrosa tanto para la recién formada Alemania como para Europa en general. Tenemos otros eventos por acá, la conquista de América, por supuesto, iniciada luego de 1492. Tenemos la creación de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Bretton Woods, descubrimiento de América, la Segunda Revolución Industrial, la Revolución Industrial, las bombas atómicas en Japón, por supuesto, que lo podemos circunscribir en la Segunda Guerra Mundial, y la Revolución Francesa. Entonces, ciertamente tenemos una serie de acontecimientos que vemos que han cambiado la forma en que el mundo se organiza, ¿no? Y esta es la premisa de este encuentro, precisamente. Entender que la historia de las relaciones internacionales va en paralelo a la disciplina científica que las estudia y que tiene el mismo nombre, es decir, relaciones internacionales. Muchas gracias por sus aportes, chicos, y recuerden colocar, por favor, en el chat su nombre y su apellido para términos de la lista. Vamos a retomar el estudio de las relaciones internacionales en este segundo módulo. Las relaciones internacionales, como nos muestra aquí el gráfico que está al lado, es una disciplina científica que estudia la sociedad internacional en qué, en su globalidad. Ya vamos a ver por qué hacemos énfasis en globalidad. Es decir, el conjunto de interacciones políticas, económicas, jurídicas y sociales entre estados y otros actores. Existen otros actores como, por ejemplo, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones terroristas, las organizaciones de crimen organizado transnacional. Ya hemos visto que hoy por hoy tenemos un sinfín de actores dentro del sistema internacional que abordamos en efecto en nuestro último encuentro, ¿verdad? Y no solo la proyección exterior de un estado en particular. Entonces, las relaciones internacionales son una disciplina científica que no solo estudia a un solo estado, por ejemplo, al estado ecuatoriano, o al estado mexicano, o al estado español, o al estado ruso, en fin, sino que las relaciones internacionales bregan por entender el mundo en su globalidad. Es decir, entender el mundo como ciertamente como un sistema, donde cada minúsculo cambio repercute en todo el sistema, ¿no? Esa es la globalidad, por el sentido de globalidad que estudian las relaciones internacionales. Esto, por supuesto, en voz de Celestino del Arenal, autor al que hemos recurrido ya en un par de ocasiones en sesiones pasadas. Y aquí precisamente definimos globalidad, la sociedad internacional como un todo, no solo de un elemento aislado, un elemento jurídico, un elemento histórico o un elemento diplomático. Para entender entonces relaciones internacionales,
debemos claudicar a esta perspectiva de entender las relaciones internacionales a partir del estado en el que vivo o el estado en el que nací, etcétera, sino entender que el mundo funciona como un sistema donde todo está articulado, ¿ya? Y por eso debemos claudicar a esta perspectiva, pues, de ver al mundo a través de la óptica de un solo Estado. Para entender relaciones internacionales vamos a bregar entonces por la globalidad, es decir, entender la sociedad internacional como un todo. Por supuesto que para entender ese todo es también muy válido entenderlo a través de sus partes. Por ejemplo, a través de los enfoques regionales que tenemos, por ejemplo, pues, con América Latina, con Europa, con África, etcétera. Bien, hay dos paradigmas de las relaciones internacionales, ¿ya? El paradigma estatal, que es el paradigma clásico, es decir, el Estado como actor central, donde el mundo internacional se explica como proyección exterior del Estado y del equilibrio de poder entre soberanías. Este paradigma estatal es el primer paradigma que asoma en la historia de las relaciones internacionales, ¿ya? Hemos visto que desde 1648 existe un consenso en que desde 1648 con la Paz de Westfalia, el Estado es la unidad básica del sistema internacional y a través del cual comprendemos precisamente las relaciones internacionales. Sin embargo, ya hemos visto que hoy por hoy, con el auge de otros actores del sistema internacional, ciertamente puede ser engañoso entender al mundo solo a partir del Estado, ¿no? Y hay, por supuesto, la perspectiva de la sociedad internacional, que es la de la que hablaba en una diapositiva anterior. Este es el paradigma contemporáneo y es el que ciertamente hay que adoptar para entender las relaciones internacionales en pleno siglo XXI. El objeto de estudio de las relaciones internacionales es la sociedad internacional en su conjunto, es decir, normas, actores, instituciones e interdependencia, más allá de cada estado. Aunque el mundo se organiza políticamente, administrativamente, a través de estados, y la sociedad internacional a veces se llega a pensar como una sociedad de estados, lo cierto es que existen otros actores que están coexistiendo dentro de ese sistema. Y por eso mismo hay que comprender entonces cómo todos estos actores están interconectados entre sí y son ciertamente interdependientes. Por lo tanto, estos dos paradigmas son los que sobre todo han predominado en la historia de las relaciones internacionales como disciplina científica. El paradigma clásico, que es el paradigma estatal, y por supuesto la perspectiva de la sociedad internacional que tenemos hoy por hoy y es clave para entender las relaciones internacionales en la segunda década del siglo XXI. Pero esto ha sido siempre así, no siempre ha sido así. Vamos a ver. Un chance para colocar esto más arriba. Ya. Por ahí. Vamos a colocarlo un momento. Ya. Por ahí coloqué. Ok. El orden internacional antes del Estado moderno. La idea de una sociedad internacional es anterior al Estado soberano, como ya lo hemos visto en nuestros anteriores encuentros, ¿verdad? Cuando hablamos de la sociedad internacional, sobre todo, estamos pensando en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero antes de la Paz de Westfalia de 1648, que hemos mencionado ya en varias ocasiones, existían otros sistemas de relaciones, por ejemplo, entre las polis griegas, entre los reinos de la China antigua o entre los estados italianos renacentistas, que por ejemplo Maquiavelo los va a mencionar como principados o como repúblicas, ciertamente. Como apreciamos acá en la diapositiva, los primeros análisis científicos de la política internacional se atribuyen a los historiadores. Por ejemplo, ya hemos mencionado a Tucídides. Tucídides es este griego que escribió La Guerra del Peloponeso,
y fue un primer estudio objetivo acerca de las relaciones internacionales. De hecho, él es el que acuña este concepto clave para las relaciones internacionales y especialmente para el realismo, que es el de equilibrio de poder. Veremos que también en la Edad Media europea dominó un orden jerárquico, la cristiandad con el papado y con el imperio como autoridades universales por encima de reinos y señoríos. Va a ser muy importante en la Edad Media un imperio en concreto, que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, del cual vamos a hablar en varias ocasiones a lo largo de esta presentación. ¿Y qué va a trabajarse durante la Edad Media? Va a ser el derecho de gentes, que es el ius gentium medieval, a cargo de, por ejemplo, romanistas, canonistas y teólogos especialmente, que discute la guerra justa, el bellum iustum y una cierta sociedad humana universal, es decir, una ius humanae societatis, ¿ya? Vamos a hablar sobre todo de este término, derecho de gentes, que es importante para la historia de las relaciones internacionales, pero va a ser también muy importante para el desarrollo del derecho internacional. A veces creemos que el derecho internacional es una invención del siglo XX, algo creado a partir del siglo XX, pero no es así. La verdad es que el derecho internacional como disciplina, incluso como objeto de estudio, ya tiene algunas centurias de antigüedad, ¿ya? Entonces, lo importante de esta lámina es comprender que no todo era monte cuando apareció la Paz de Westfalia de 1648, sino que la Paz de Westfalia de 1648, si bien es un hito clave, existía ya una forma en que se organizaba el mundo, sobre todo europeo, y que es importante explorar, ¿ya? Vamos para ese caso a hablar de Tomás de Aquino y la guerra justa. Hemos escuchado, o estoy seguro de que hemos escuchado en muchas ocasiones de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. ¿En qué época vivió Tomás de Aquino? Entre 1225 y en 1274 en Italia. Tomás de Aquino es conocido como un gran doctor de la iglesia, y en efecto lo tenemos en esta representación a la derecha de la lámina. Tomás de Aquino va a escribir una obra muy importante, extensa, extensísima, que es la Suma Teológica. En la Suma Teológica va a desarrollar una teoría de la guerra justa. Y estoy seguro de que más de uno en su cabeza de pronto dice, ¿cómo es eso de que guerra justa? Si todas las guerras son injustas. He ahí. Durante la Edad Media se llega a teorizar mucho acerca de la idea de la guerra justa. Cuando una guerra que ha estado siempre presente, el concepto de guerra, la idea de guerra en la humanidad, cuando una guerra es realmente justa. Eso habitó dentro de la mente de los teólogos durante mucho tiempo, incluido, por ejemplo, a Agustín de Hipona. Entonces, para Tomás de Aquino hay tres condiciones fundamentales para que un conflicto armado sea moralmente aceptado. Ojo, esto lo dice un sacerdote católico. Primero, la autoridad legítima. La guerra debe ser declarada por el soberano, es decir, por el príncipe, y no por particulares. ¿Por qué por el soberano? Porque el soberano es ciertamente el enviado por Dios para que gobierne a los hombres, a la humanidad, a los seres humanos, habitando una porción de territorio, y ciertamente es el príncipe el que está revestido de esta autoridad legítima. Por supuesto, cuando los particulares, es decir, todos aquellos que no son el príncipe, declaran la guerra, se incumple con esta condición. Segundo, para que una guerra justa sea así, adivinen qué, debe obedecer una causa justa. Debe existir un motivo grave, como repeler una agresión o reparar una injusticia o daño sufrido. Eso para Tomás de Aquino justifica, por supuesto,
la, la idea de una guerra, sea para defenderse o para reparar una injusticia. Y tercero, una recta intención. El propósito principal de hacer la guerra debe ser promover el bien, restaurar la justicia o evitar un mal mayor, buscando siempre la paz como fin último. Entonces, estas son las tres condiciones que para Tomás de Aquino deben cumplirse para que una guerra pueda ser justa. La autoridad legítima, una causa justa y una recta intención. Vamos a ver que esta idea de la guerra justa no se queda o muere con Tomás de Aquino, sino que este concepto que se subsime, que está subsumido a la idea de ius gentium, derecho de gentes, estará presente 2 siglos más adelante, 4 siglos más adelante con otro pensador, otro teórico que es Hugo Grosso. Continuemos. Aquí podemos visualizar una línea de tiempo que es la Europa antes de la Paz de Westfalia de 1648. Cuando pensemos en la Europa anterior a la Paz de Westfalia de 1648, podemos quedarnos con la imagen de Tomás de Aquino. Esta persona que aparece aquí es Tomás de Aquino. ¿Por qué quedarnos con la idea de Tomás de Aquino? Porque son precisamente los letrados de la época, es decir, los sacerdotes católicos, quienes pueden leer y quienes han aprendido a leer y escribir, los que especialmente van a teorizar acerca de, del funcionamiento de la vida humana, ¿ya? A través de, por supuesto, tratados filosóficos. Como ya les mencioné antes, en el siglo V antes de Cristo, Tucídides describe la guerra entre Atenas y Esparta en una obra que pueden leer hoy por hoy, que es la Guerra del Peloponeso. Nos saltamos unos cuantos siglos y entre el siglo III hasta el siglo XIV, ya después de Cristo, durante la Edad Media, va a estar muy presente la escolástica, ¿ya? Donde sus pilares fundamentales van a ser el derecho natural, el bellum justum, es decir, la guerra justa, y la ius humanae societatis, es decir, la idea de esta sociedad humana común, de humanidad común, ¿verdad? Luego, entre 1494 y 1559, vamos a tener en el terreno empírico un sistema de estados italiano. Hoy por hoy pensamos, por ejemplo, Alemania e Italia como estados unificados. Pero eso es reciente. Italia y Alemania logran unificarse recién a finales del siglo XIX. El Ecuador es una república mucho más antigua que la República Alemana o que la República Italiana. Fíjense esas particularidades de la vida. Italia, si ustedes exploran un mapa de Italia, van a ver que estaba dividida entre los estados pontificios, entre principados y entre repúblicas, como la República de Venecia, como Florencia, etcétera, que estaban ciertamente dominados por unas familias específicas, como por ejemplo los Medici. Dicho sea de paso, recomiendo mucho ver la serie Los Borgia, la última que salió hace un par de años, porque esa serie nos permite comprender lo que estaba pasando en la Italia renacentista, cómo incluso la Iglesia Católica tenía un poder que hoy por hoy ya no tiene. La Iglesia Católica tenía un poder enorme en la vida política y social de la Europa de aquel entonces. Con la secularización que hemos vivido luego del siglo XVI, ya no vemos ese poder hoy por hoy en la segunda década del siglo XXI. Pero en la época renacentista, en el siglo XV, la iglesia, el papa en particular, tiene un poder político enorme, enorme, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Entre el 1519 y el 1556 va a ser el auge del imperio de Carlos V. Carlos V
emperador del Imperio Español y por supuesto, emperador ¿de qué? Del Sacro Imperio Romano Germano. Y ya en este tiempo, entre el 19 y el 56, vamos a ver que existe una crisis del orden medieval. ¿Por qué existe una crisis del orden medieval? Porque está cambiando la forma en cómo se produce, está cambiando el modo de producción. Ciertamente la crisis del orden medieval no se da únicamente por factores políticos, como por ejemplo el renacentismo o como por ejemplo la reforma de Martín Lutero, etcétera, sino que también se da porque ya existe un comercio mucho más amplio entre Europa y América y África. Existe de hecho un triángulo comercial. El comercio se va a expandir cada vez más y sobre todo el oro y la plata, los metales preciosos extraídos de América, por ejemplo, de la mina de Potosí, que hoy por hoy está ubicada en Bolivia, van a alimentar a la primera fase del capitalismo, que es el capitalismo mercantil. Este capitalismo mercantil, cuya base va a ser el comercio internacional. Y que dicho sea de paso, será el primer punto de nacimiento de lo que hoy llamamos como globalización. La globalización nació como comercio internacional entre Europa, África y América. Y por supuesto, en 1648 está la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, aquella que fue iniciada pues 30 años antes, que es decir, en 1618. Continuemos. Vamos con la escuela española. Se me activó el celular. La Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes. Los españoles tuvieron un importante aporte al desarrollo del derecho internacional, o lo que tempranamente se llamó como ius gentium o derecho de gentes. Ya les decía antes que no nos sorprenda ver en los retratos de estos personajes a clérigos. ¿Por qué a los clérigos? Porque van a ser los clérigos aquellos que tienen acceso a la lectura y a la escritura. Van a tener la oportunidad de saber leer y escribir y de, por supuesto, teorizar acerca de la sociedad en forma de tratados políticos, en forma de tratados filosóficos, en forma de tratados jurídicos. Vamos a ver entonces el pensamiento a muy breves rasgos de estos tres representantes de la escuela española, del derecho natural y del derecho de gentes. Primero está Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria sentó las bases de la ciencia moderna del derecho internacional, discutió los títulos legítimos de la conquista de América y la idea de una comunidad universal de pueblos. Para los europeos el mundo fue un mundo anterior y un mundo posterior al descubrimiento de América en 1492, porque se encuentran con algo que no sabían que existía, porque se encuentran con una gente que es distinta a ellos y que ciertamente no saben cómo reaccionar frente a eso. Entonces van a ser, por ejemplo, los miembros de la Escuela Española del Derecho Natural, como Francisco de Vitoria, que van a discutir estos temas. Por ejemplo, ya menciono en los títulos legítimos de la conquista de América y la idea de una comunidad universal de pueblos. Hay un pensador mexicano, un filósofo mexicano, Enrique Dussel, que describe esto como el descubrimiento del otro, el nacimiento de la otredad para los europeos. Los europeos ven que existe un otro que jamás supieron que existía. Segundo, Francisco Suárez. Francisco Suárez desarrolló la noción de una comunidad internacional, una societas gentium, que trasciende a cada estado particular, fundada en la sociabilidad natural del ser humano. Si ustedes recuerdan muy bien cuando le explicamos a Aristóteles, pues Aristóteles nos habla precisamente de esta sociabilidad natural del ser humano. Y no es para sorprenderse que se retome Aristóteles, porque precisamente
Durante el Renacimiento es que se van a redescubrir los clásicos griegos, entre ellos, por supuesto, Aristóteles y sus obras como, por ejemplo, la Política. Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas aportó un concepto de la sociedad internacional a partir de la crítica a la conquista española de América y la defensa de los pueblos indígenas. Para de las Casas fue muy importante la defensa de los pueblos indígenas porque consideró que sí tienen alma. La cuestión está en que no tuvo la misma piedad con los esclavos negros, a quienes de alguna manera dijo, a ellos sí hay como esclavizarlos. A los indígenas no, a los negros sí. Muy interesante. ¿Qué es importante comprender entonces de esta lámina? Que Europa estaba cambiando en el siglo XV y en el siglo XVI. ¿Cuál es este interregno que existe entre el siglo XV y el siglo XVI? La conquista e inicio de colonización de América. ¿Por qué? Por dos factores principalmente, uno por el descubrimiento del otro, que es el otro indígena por parte de los europeos, y por supuesto porque comienza este comercio internacional que cimenta las bases del capitalismo. Ya les he dicho que es aquí cuando empieza el capitalismo en su primera fase, que es el capitalismo mercantil, basado en el comercio de metales preciosos a Europa. Frente a esto, frente a este mundo que está cambiando, esta Europa sobre todo que está cambiando, existen discusiones acerca de la legitimidad de lo que está pasando en América y por supuesto discusiones acerca de cómo reaccionar frente a ese descubrimiento del otro que les menciono trabaja mucho y muy bien, Enrique Dussel. Europa sigue cambiando, sigue cambiando. Hay algo que no hemos explicado, pero que valdría mencionarlo en sesiones más adelante o que ustedes puedan explorarlo, que es el impacto que tiene la reforma protestante. ¿Por qué es importante la reforma protestante? Porque en ese momento, ese punto, marca el inicio del resquebrajamiento del poder eclesiástico en Europa. Es un gran cisma, una división como nunca antes se había visto al interior de la Iglesia Católica, que no solo va a tener efectos en los fieles, es decir, efectos religiosos, sino que va a tener también un efecto político inmediato. Europa, toda antes de la Reforma Protestante, era católica. Después de la Reforma Protestante, ya no va a ser toda católica. Y este es precisamente uno de las causas de la Guerra de los 30 años que tiene lugar entre 1600, aquí hay una falla, es 1618 a 1648. La Guerra de los 30 años es un conflicto que involucró a casi toda Europa, con origen en tensiones religiosas, ya les menciono, es decir, a los católicos versus los protestantes, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Se transformó progresivamente en una lucha por el poder político y territorial entre las grandes dinastías que gobernaban Europa en ese entonces, es decir, los Habsburgo, los Borbón y los Suecia. La Guerra de los 30 años va a demostrar el fracaso del orden jerárquico medieval basado en el papado y en el imperio, es decir, en el Sacro Imperio Romano Germánico, como principio organizador de Europa. Vemos cómo aquí entonces existe esta relación entre cómo se está estudiando el derecho, las relaciones internacionales, cómo existen entonces estos hitos clave que van a marcar su estudio, por supuesto. Los tratados que la terminan a la Guerra de los 30 años, es decir, el Tratado de Osnabrück y de Münster, ambos integran lo que llamamos Paz de Westfalia, sientan las bases de un sistema radicalmente distinto, es decir, la idea de estados soberanos e iguales entre sí. Entonces vemos cómo el siglo XVII inicia fuerte para Europa, porque el orden medieval basado en papa e imperio, en el papa emperador entre Roma y el Sacro Imperio Romano Germánico, se
empieza a caer a pedazos. Está transformando la forma en que pensamos y concebimos Europa, que es, Europa se piensa y se concibe. De manera que si antes existía este orden jerárquico medieval que permaneció durante casi 10 siglos, ahora con la paz de Westfalia y la guerra de los 30 años que fue sintomático de esa crisis que experimentó el orden feudal y el orden jerárquico medieval, vamos a tener una forma diferente de concebir a la sociedad europea, que va a ser una sociedad basada en estados soberanos e iguales entre sí. Dice aquí en esta sección de la lámina, la necesidad de poner fin a la guerra obligó a negociar un nuevo orden que ya no dependa de la autoridad religiosa compartida. Veremos más adelante que uno de los efectos precisamente de la paz de Westfalia de 1648 va a ser que un Estado ya no puede meterse en los asuntos internos de otro Estado, incluyendo su religión. Esto es un dato muy importante. Cuando estamos hablando de historia, es muy importante que podamos tener mapas para ubicarnos geográficamente en estos procesos históricos. Ustedes pueden ver aquí lo que pasa entre el 48 y el 59. Esta es la Europa de ese entonces. Aquí tenemos España, por acá Francia, y aquí donde aproximadamente está Alemania, vemos que no existe Alemania, sino que existe toda esta serie de principados en esta sección del continente europeo, como por ejemplo Bismarck, está Sajonia, Lusacia, por aquí más abajo, más adelante estará Austria, etcétera. Aquí tenemos a los cantones suizos, que luego en el futuro será la Confederación Suiza. Acá tenemos Alsacia, por acá está Lorena, acá está Verdún, que luego va a ser, por supuesto, territorio francés. Entonces, este mapa es muy importante porque da cuenta de que Europa se fue transformando, de que las fronteras en Europa no permanecían mucho tiempo quietas, que la guerra fue la constante durante esa época y que como la guerra fue constante en esa época, las fronteras por lo mismo no permanecieron estáticas. Vamos a hablar de los efectos de la paz de Westfalia. La paz de Westfalia tiene cuatro efectos inmediatos e importantes. Primero, fin del orden jerárquico universal. El Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico dejan de ser autoridades supremas de facto sobre los príncipes territoriales. Es decir, durante el medievo, el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico marcaban la vida en Europa, la vida política, la vida social, la vida económica. Tras la paz de Westfalia de 1648, eso deja de ser así. El Papa y el emperador comienzan a ser cada vez más un cero a la izquierda. Dos, soberanía territorial. Cada estado ejerce autoridad exclusiva y suprema dentro de su territorio sin injerencias externas. Esto va a ser clave porque este principio que observamos dentro de la Paz de Westfalia del 48 no se va a quedar en los tratados de, se me fueron, en los tratados de Osnabrück y de Münster, sino que incluso van a estar presentes en la propia Carta de las Naciones Unidas, en la sección de los de los principios y propósitos de Naciones Unidas. Tercero, la igualdad jurídica entre los estados. Los estados, grandes o pequeños, se reconocen mutuamente como sujetos formalmente iguales. Y cuarto, la paz de Westfalia va a ser la base del derecho público europeo en la voz de Del Arenal, puesto que Westfalia se convirtió en el primer y principal jalón del derecho público europeo. Hay también unos principios que hemos heredado de la paz de Westfalia que marcan incluso la política internacional hoy por hoy. La idea de la soberanía estatal, es decir, que cada estado es la autoridad suprema dentro de sus fronteras y que por lo tanto no hay poder superior al del propio estado. La idea del equilibrio de poder, es decir, que la estabilidad del sistema depende de que ningún estado acumule poder suficiente para dominar a los demás.
Tercero, el principio de no injerencia, es decir, que los asuntos internos de un Estado quedan en principio fuera del alcance legítimo de otros. Yo sabré como Estado cómo atender mis asuntos. Tú no tienes que meterte. Y por supuesto, lo que hemos ya reiterado en varios encuentros, que con la paz de Westfalia del 48, el Estado va a ser el actor central del sistema internacional. El Estado se convierte en el sujeto casi exclusivo de las relaciones internacionales durante los siglos siguientes. Y esto va a ser la forma, la tónica incluso, en que se van a manejar las relaciones internacionales hasta casi hoy en día. Hoy por hoy, de hecho, una de las temáticas que se llegan a conversar, a debatir, a discutir en relaciones internacionales es cuánto de la paz de Westfalia de 1648 sigue dominando en las relaciones internacionales, en este manejo entre estados, en este manejo de la sociedad de estados que tenemos hoy por hoy. Henry Kissinger, en su obra Orden Mundial, nos menciona lo siguiente. Tras la paz de Westfalia, el Estado, no el imperio, la dinastía o la confesión religiosa, pasó a ser la piedra angular del orden europeo. Se estableció el concepto de Estado soberano. Se afirmó el derecho de cada país signatario a elegir su propia organización interna y orientación religiosa libre de intervención, es decir, el principio de no injerencia. Entonces nos damos cuenta de que estos principios que muchas veces encontramos en tratados internacionales como la propia Carta de Naciones Unidas, no son el invento de jurisconsultos, no es el invento de una mente iluminada en ese momento, sino que son conceptos, términos que han estado pululando, han estado presentes en la discusión y en el manejo de las relaciones internacionales desde hace mucho tiempo en la historia. Esto aplica también, por ejemplo, para el concepto de guerra justa. Hoy por hoy, aunque ha entrado casi en desuso, el concepto de guerra justa sigue siendo discutido. El concepto de guerra justa fue, por ejemplo, particularmente importante con la invasión a Libia que ocurrió en el año 2011. ¿Cuándo una guerra es justa? Y entonces desempolvamos los libros de Tomás de Aquino, de Agustín de Hipona, de Hugo Grocio, para definir o intentar iluminarnos a la luz de los antiguos lo que hoy pasa y de darle algún sentido. Ese es el teje y maneje de las relaciones internacionales como disciplina científica. Entender el mundo, entender la globalidad como un sistema y por lo tanto iluminarse lo que se ha escrito antes para comprender lo que pasa incluso hoy en día. Ahí está una invitación, por supuesto, implícita que podamos, cada vez que se pueda, leer los clásicos, leer a Aristóteles, leer a Platón, leer a Tomás de Aquino, leer a Agustín de Hipona, leer a Hugo Grocio, leer a los romanos. Mientras nuestro acervo pueda ser mayor, vamos a poder comprender el mundo, no el Ecuador, el mundo, de una manera conceptual. Y de forma alguna darle un orden a esa anarquía internacional que es la fuente misma del sistema homónimo, es decir, del sistema internacional. Vamos entonces a hablar de este señor de aquí, de la parte izquierda, que es Hugo Grocio. Hugo Grocio vivió entre 1583 y 1645. Hugo Grocio es muy importante porque él va a formar parte de este proceso que ya se vive en Europa en esa época, que es el proceso de secularización. Palabras más, palabras menos, quitar a Dios de los asuntos humanos, claudicar a la idea de Dios como explicación de la sociedad humana. Palabras más, palabras menos, por ahí va la secularización, y que por supuesto se aminora cada vez más, se resta cada vez más el poder eclesiástico, es decir, el poder que tiene la iglesia sobre la sociedad. Grocio es contemporáneo de la Guerra de los 30 años, ocurrida entre 1630, 1615, perdón, 1618 y 1648. De hecho, Hugo Grocio no llega a ver la paz de Westfalia.
Continúa la obra de la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, pero avanza hacia una secularización del derecho de gentes, es decir, este ius gentium. Le seguirán autores como Richard Such, Winkelschuk y Vattel, que dan cada vez más peso a la práctica efectiva de los estados frente al derecho natural puro. Recomiendo aquí leer una obra muy grande de Hugo Grocio, en un momento para ver cómo se llama puntualmente. Aquí está. Les recomiendo mucho leer Del Derecho de la Guerra y de la Paz de Hugo Grocio. Cuando estaba haciendo las diapositivas para este encuentro, hojeé rápidamente esta obra de Hugo Grocio, que de hecho está disponible en internet en una muy buena edición, y hace una distinción clara entre el derecho natural y el derecho de gentes, entendiendo el derecho de gentes como aquellos comportamientos que, si bien no son de todos los estados, son de la mayoría de estados. Nos dice Hugo Grocio precisamente en esta obra, del derecho de la guerra y de la paz, que recomiendo su lectura. Con Hugo Grocio nació la edad de oro del derecho internacional como disciplina científica. El derecho internacional se afirma como la ciencia hegemónica de la sociedad internacional, apoyado en la multiplicación de tratados y en su inclusión como materia universitaria obligatoria en Europa. Entonces aquí vemos, y si han sido muy atentos, que aquí existe un primer esbozo de cómo se comprenden las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, entendidas como las relaciones entre estados, se va a entender a través del derecho internacional, sobre todo por la proliferación de tratados y por su inclusión como materia universitaria obligatoria en Europa. Entonces, las relaciones internacionales como disciplina científica verán un primer esbozo de ellas a través de la disciplina del derecho internacional. Este proceso de secularización del derecho internacional acerca teoría y práctica, pero también deriva en una concepción formal, los estados como fines en sí mismos y el derecho como simple instrumento al servicio de los estados, es decir, este ius gentium al servicio de los estados, un simple instrumento, ¿ya? De ahí la importancia de Hugo Grocio, tanto para el derecho internacional como para las contemporáneas relaciones internacionales. Vamos a hablar de esta edad de oro del derecho internacional. El periodo comprendido entre 1648 y 1914, es decir, entre la Paz de Westfalia del 48 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, se describe como la edad de oro del derecho internacional según estos dos autores que son Duguerty y Platzgraf, gracias a la estabilidad relativa y homogeneidad del sistema europeo de estados. El derecho internacional se va a consolidar entonces como una ciencia jurídica autónoma, separada ya de la filosofía y de la teología, e ingresa a los planes de estudio universitarios en toda Europa. Recuerdan que les decía en la diapositiva anterior que cuando pensemos en la Edad Media, pensemos en Tomás de Aquino, porque les digo que la Suma Teológica, donde Tomás de Aquino desarrolla su concepto o su teoría acerca de la guerra justa, es un tratado a la larga, un tratado teológico. Hugo Grossi entonces lo que va a hacer es, este ius gentium que está en la teología, lo va a sacar de ahí. Va a decir, no necesitamos a la teología. En sí misma ya puede ser una disciplina a través del derecho internacional. A eso es a lo que llamamos la secularización del derecho internacional precisamente, ¿ya? A quitarle de esta esfera de la teología y por supuesto de la filosofía y pasarlo a la arena secular, donde ya no tiene ninguna cabida Dios, donde ya no tiene ninguna cabida la Iglesia Católica. En esta edad de oro del derecho internacional va a haber un dominio claro del positivismo jurídico. Se abandona el fundamento en el derecho natural y se prioriza la voluntad expresa de los tratados, plasmada en forma de tratados y costumbres, como fuente del derecho.
De ahí que incluso hoy por hoy mantengamos esta práctica de entender de entender a los estados o los acuerdos entre estados a través de los tratados internacionales. Y de hecho hasta la costumbre, que es esta fuente misma del derecho internacional público plasmada, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, adoptado hace menos de 100 años, donde vemos estas dos como fuentes del derecho internacional, incluso contemporáneo. Pero esta concepción del positivismo jurídico también es criticada. Al centrarse solo en el Estado y su soberanía, vamos a ver que ignora las nuevas realidades de Europa. Claro, las nuevas realidades comprendidas entre 48 y el 14. Estas nuevas realidades que tienen que ver con, con el área social, con el área económica, el área política. Por ejemplo, con movimientos obreros ya en el siglo XIX, con los sindicatos, etcétera, con los nacionalismos también, que van a ser muy importantes, sobre todo en la cuarta década del siglo XIX, que emergen con fuerza. ¿Ya? Esta edad de oro del derecho internacional va a entrar en desgracia en 1914 porque se va a entender entonces los proto-internacionalistas, los internacionalistas tempranos, van a ver que el derecho internacional no explica por qué hubo la Primera Guerra Mundial. Como disciplina científica es insuficiente para comprender por qué llegamos a la Primera Guerra Mundial. Es entonces que la edad de oro del derecho internacional va a decaer. Bien, vamos a nuestra segunda línea de tiempo. La diplomacia, de las embajadas permanentes a la ciencia diplomática. Vamos a hacer un rápido recorrido. Entre los siglos XVI y XVII existe la consolidación de las embajadas permanentes. En el mundo antiguo, es decir, por ejemplo, en el mundo de Platón o en el mundo de Cicerón, no existían las embajadas como hoy por hoy las conocemos. Por ejemplo, como la tan citada en estos días Embajada de México en Ecuador, o como la Embajada de Francia en Ecuador, o como la Embajada de China en Ecuador, o como la Embajada de Cuba en Ecuador, que hoy por hoy ya no está más. No existe. No existe este concepto de un plenipotenciario que está de forma permanente en un estado, sino que más bien los estados o incluso otras organizaciones políticas, como las polis, enviaban a delegados a que hablen en nombre de esa polis o de esa organización política con otra organización política. Esto, por ejemplo, nos escribe Harold Nicholson en La diplomacia. Incluso existía un proceso de limpieza de este delegado. Era todo un ritual acoger ciertamente al otro delegado, al delegado de las asambleas de las otras polis, ¿no? Entonces, entre el siglo XVI y siglo XVII, recién ahí tiene sentido el concepto de las embajadas permanentes. Nace el Corps Diplomatique, es decir, una comunidad de representantes extranjeros en una corte, ¿ya? No van a tener quizás un edificio como tal, como hoy pensamos las embajadas, sino que van a ser miembros de una corte extranjera, ¿ya? Y que siendo parte de esa corte extranjera van a representar los intereses de un estado foráneo. En 1712, Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, funda en Francia la primera escuela para embajadores, centrada en la historia de los tratados desde Westfalia. Vemos entonces, como observamos en la Edad de Oro del Derecho Internacional, que la primera forma en que se intenta comprender las relaciones internacionales como objeto de estudio es a partir del estudio jurídico, del positivismo jurídico, a través de la historia de los tratados o a través del derecho internacional. Pero veremos más adelante que ambas formas fracasan para explicar científica y racionalmente por qué terminamos en la Primera Guerra Mundial. Durante el siglo XVIII, la diplomacia se empieza a organizar ya en ministerios separados. Surge el concepto de un sistema diplomático como conjunto de relaciones entre cortes, ¿no?
En el siglo XIX, autores como Kluber o el Conde de Garden definen la diplomacia como, ojo con esto, la ciencia de las relaciones y de los intereses respectivos de los estados. Esto recién ya en el siglo XIX, hace 2 siglos nada más. Vemos entonces cómo cosas que hoy nos parecen tan comunes y tan corrientes como una embajada, no siempre fueron así, no siempre estuvieron así, no siempre fueron pensadas, concebidas de esa manera. A lo largo de la historia de la humanidad, entonces, ha existido momentos diferentes en cómo se ha concebido a una representación extranjera, a la representación de un pueblo extranjero, a la representación de una organización política extranjera, ¿no? Es recién en el siglo XVIII y XIX donde comienza a institucionalizarse este tema de la diplomacia a través de, por ejemplo, los representantes extranjeros en una corte o, por ejemplo, la diplomacia organizada en ministerios, ¿ya? Y ya en el siglo XIX es que empieza a entenderse la diplomacia como ciencia de las relaciones y de los intereses respectivos de los estados. Fíjense, no es hace mucho, sino hace solo 2 siglos. Por tanto, podemos concluir que las relaciones internacionales sí que son una disciplina relativamente joven. Ok, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Bien, vamos ahora a fijarnos mucho y yo recomiendo que de pronto, para facilitar la memorización y comprensión de hechos históricos, podamos apelar siempre a imágenes, ¿no? Entonces, cuando pensemos en la Revolución Francesa de 1789 y el siguiente personaje importante, Napoleón Bonaparte, este periodo entre el 89 y el 15, lo pensemos con esta imagen. ¿Por qué pensarlo con esta imagen? Porque esa va a ser la imagen que van a tener las monarquías europeas. Es importante que nos pongamos un momento en los pantalones, en el lugar, en los zapatos de las monarquías europeas. Un monarca se cree intocable, sangre azul, y de pronto al monarca francés resulta que lo decapitaron públicamente. Al monarca, a los dos reyes, al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, los decapitaron. Los decapitó el pueblo francés. Las monarquías no van a reaccionar diciendo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Las monarquías se asustaron como no tienen ni idea porque dijeron, si eso le pasó a los franceses, a Luis XVI y a María Antonieta, lo mismo me puede suceder a mí. Las potencias absolutistas, Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, entre el 89 y el 15, por eso mismo formaron coaliciones internacionales con el fin de contener y aplastar la Revolución Francesa, los ideales de la Revolución Francesa, a saber, libertad, igualdad y fraternidad, porque tenían un miedo real y fundado a que les pasara lo mismo. Hay que por eso pensar en este periodo de 1789 a 1815 como uno de los momentos donde los monarcas europeos sintieron el verdadero terror, tuvieron miedo, absoluto miedo de terminar como sus amigos franceses, como los reyes franceses. Y no solo que pasó eso, no solo que de pronto vino la Revolución Francesa, sino que con el tiempo aparece este militar corso encima, ni siquiera era francés, era corso, que para entrado ya el siglo XIX se declaró emperador, emperador de Francia.
y que va a empezar a comerse Europa. Entre el 89 y el 15, en este brevísimo periodo de 26 años, bueno, creo que aquí la mayoría tenemos menos de 26 años, pero en este muy corto periodo, en medio de los siglos y milenios que analizamos, 26 años, ¿qué son? Nada. En este muy breve periodo de 26 años, Europa tuvo miedo de Francia. Como hoy tenemos miedo de Francia en el Mundial de Fútbol, bueno, los monarcas europeos tuvieron miedo de Francia por la revolución, que creyeron que ahí iba a morir todo. No, después vino Napoleón Bonaparte a poner todo de cabeza. Señoras y señores, ese periodo Francia desestabilizó el sistema monárquico europeo, lo puso de cabeza. Con la revolución y las guerras napoleónicas, la resistencia de las potencias europeas se hizo sentir con fuerza. Durante la Revolución Francesa, Austria, Italia, bueno, la parte norte de Italia, quisieron invadir Francia. Los ingleses pusieron, de pronto tenían cercado Francia. Quiero que por eso comprendamos muy bien que ese periodo se distingue por eso, porque los monarcas europeos tenían miedo de terminar así. Tenían miedo de terminar así. Y no iban a escatimar en esfuerzos para evitar a toda costa que eso fuera así, incluida la guerra, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los efectos inmediatos de este periodo, de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas? Tres cosas. Soberanía popular. El poder internacional pasó de las familias reales, es decir, de las monarquías, como por ejemplo en la familia de los Luises en Francia, a los estados-nación. Napoleón Bonaparte no era un noble, no era un noble. Sin embargo, terminó siendo emperador francés, casi emperador de Europa, donde las guerras y tratados se hacían en nombre del pueblo y de la patria. Entonces, el poder internacional ahora sí que llega a consolidarse en forma de estados-nación o llega a cristalizarse en los estados-nación y ya no más en las familias reales. Segundo, hay un conflicto ideológico. Las relaciones exteriores dejaron de ser puramente territoriales para convertirse en una lucha global entre el absolutismo monárquico que había predominado en Europa durante el siglo XVI hasta ese momento y el liberalismo revolucionario. El liberalismo revolucionario que decía, ¿quién es el rey para decir, para detentar autoridad sobre nosotros? ¿Quién es el rey? Rey, ¿quién te conoce? El liberalismo revolucionario va a consistir, no, rey, vos mismo. Necesitamos instituciones, necesitamos Estado, necesitamos soberanía, división de soberanía, necesitamos división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, no más rey. Eso es lo que se estaba disputando en la Europa de ese momento. Eso, eso. Y los reyes, los monarcas, chicas y chicos, créanme que no estaban felices con la ligera posibilidad de llegar a perder el poder que tenía, o mucho menos, mucho más terminar como Luis XVI. Y tercero, hay un rediseño geopolítico. Napoleón disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí terminó la historia del Sacro Imperio Romano Germánico que había empezado, si recuerdan muy bien, desde el Medioevo. Y simplificó el mapa europeo, sembrando la semilla para las futuras unificaciones de Alemania e Italia que van a acontecer ya a finales del siglo XIX. Pero todo lo bueno se acaba, al menos para los franceses se acabó, y viene luego una nueva forma en que los europeos se acomodan. Bien, la Revolución Francesa, como vemos, al empezar en el 89, puso en jaque el orden europeo. Y las guerras napoleónicas, comprendidas entre 1799 y 1815, mucho más. Este es un mapa de la época. Tenemos aquí el Reino de Francia. Tu, tu, tu.
Aquí tenemos los austriacos, por acá los prusianos, por acá ya tenemos a la Confederación Suiza, por acá tenemos al Imperio Otomano, por acá tenemos España, por acá tenemos al enemigo a muerte de Napoleón Bonaparte, los ingleses, la corona británica, por acá Dinamarca y por acá la lejana Rusia. Vamos a ver cómo se transforma ese mapa a esto. Ah, fíjense, esto era Francia, solo esto. Miren esto de acá. Miren, pero miren que era Francia. Todo esto de acá. Todo esto de acá era Francia. Para colmo, estos países que están en verde, ¿no? Eran países y estados dominados por Napoleón Bonaparte. Era, chicos, era casi toda Europa. Casi toda Europa estaba bajo el puño de Napoleón Bonaparte. Estos señores de aquí en particular, los señores británicos, ellos estaban muy preocupados de lo que estaba pasando en el continente porque sabían que una extensión así vaticinaba que esto de aquí también podía llegar a ser o verde, así como está aquí, o bien con franjitas verdes, es decir, una conquista. 1789 a 1815 es un periodo donde Europa vio con terror a Francia. La revolución que mató a los reyes, Napoleón, que se estaba comiendo Europa entera, básicamente. Para bien o para mal, no sé, juzgarán ustedes, pero se acabó. Se acabó eso. Napoleón Bonaparte fue exiliado dos veces, ¿no? La segunda, del segundo exilio ya no regresó a la isla de Santa María. Ya no regresó de ahí Napoleón, ¿no? Y cuando Napoleón Bonaparte, tanto que es derrotado en la batalla de Waterloo, tanto que es exiliado a la isla de Santa María, los estados europeos dijeron no podemos permitir dos cosas. Uno, que los ideales de la Revolución Francesa se propaguen por el continente. Y cosa número dos, que aparezca otro nuevo Napoleón. Debemos evitarlo a toda costa. Esa debe ser la prioridad europea. Y la respuesta es el Congreso de Viena de 1815. Tras las guerras napoleónicas, las grandes potencias europeas, Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña y luego, y paradójicamente, Francia, se reunieron en Viena, capital del Imperio Austriaco, para rediseñar el mapa político de Europa y evitar que un solo estado vuelva a amenazar el equilibrio continental. Es decir, que esto de aquí vuelva a repetirse. Esto no podía volver a suceder. El Congreso de Viena de 1815 va a tener dos funciones principales. Uno, la restauración, es decir, intentar restablecer el orden dinástico anterior a la Revolución Francesa con ajustes territoriales negociados entre las potencias. Es decir, retornar a las fronteras que existían antes de la Francia revolucionaria. O sea, que esto de aquí, del que estaba así, pasara otra vez a ser así, como era antes. Conservadores, sí, eran conservadores. Ya lo veremos más adelante. Legitimidad monárquica. Se apela al principio de legitimidad dinástica como fundamento del nuevo orden europeo, frente al principio revolucionario de soberanía popular. Lo que se estaba disputando en ese momento era quién tiene la soberanía, es el soberano, el rey, el monarca o el pueblo. ¿Quién es el soberano? Y ustedes pueden decir, pero Teo, eso es una cosa muy fácil, el pueblo es el soberano. Es que la respuesta a esa pregunta tiene efectos políticos inmediatos y muy profundos. Porque si el pueblo es el soberano, el rey no pinta nada. Y los reyes, los monarcas, no querían que eso pase. Por supuesto que no.
No querían que eso sucediera. Entonces, es por eso que se apela mucho este principio de legitimidad dinástica, retornar al orden basado en las monarquías, frente al principio revolucionario de la soberanía popular, es decir, que el pueblo, que el soberano no es el monarca, sino es el pueblo, ¿no? Y es precisamente el Congreso de Viena de 1815 uno de los primeros grandes ejercicios de diplomacia de conferencia entre varias potencias a la vez, precedente de futuras instituciones como la Liga de las Naciones o como la Organización de Naciones Unidas que tenemos hoy por hoy. Si queremos pensar en el Congreso de Viena, podemos pensar en esta imagen de Napoleón. Napoleón derrotado, básicamente. Francia derrotada. Y es así que damos paso al concierto europeo y el sistema de Metternich. El concierto de Europa anticipa ideas centrales del siglo XX: seguridad colectiva, diplomacia multilateral y gestión institucionalizada del equilibrio de poder. ¿Ya? El concierto de Europa fue el mecanismo de gestión colectiva de la seguridad que surgió del Congreso de Viena. Es decir, las grandes potencias se consultaban periódicamente para prevenir conflictos mayores. Clemens von Metternich, canciller austriaco, fue su principal arquitecto. Pues, por algo se llama sistema de Metternich, ¿no? Defendía el conservadurismo, la legitimidad monárquica y la intervención conjunta para sofocar movimientos revolucionarios o nacionalistas. Fíjense mucho en esto último. Intervención conjunta para sofocar movimientos revolucionarios o nacionalistas. ¿Eso qué quiere decir? No podemos tener una Francia 2.0, ni por revolucionarios ni por Napoleones. No podemos volver a eso. Y Metternich lo tenía clarito. Y como les he dicho desde hace mucho tiempo, Maquiavelo escribió muy bien que la política funciona a través de sus propias leyes y que la moral no pinta nada en la política. Si hay que unirse para sofocar movimientos revolucionarios y nacionalistas, pues habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Las monarquías europeas querían evitar a toda costa de que se vuelva a suscitar algo como lo que pasó en Francia. Se consolidó entonces un sistema de conferencias y congresos periódicos, entre otros, Aquisgrán, Troppau, Laibach, Verona, como mecanismo de gobernanza internacional temprano. Aquí ya vamos a hacerle una crítica a esto, porque es como engañoso gobernanza internacional, porque pensamos que es todo el mundo, pero en realidad esto solo sirve para Europa. El sistema entró en crisis progresiva con las revoluciones de 1830 y 1848 y el auge de los nacionalismos, hasta su disolución definitiva en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914. El concierto europeo entonces funcionó muy bien hasta 1914, casi tuvo una vigencia de 100 años, pero ahí quedó con la Primera Guerra Mundial. Conclusión de estas últimas diapositivas. La Revolución Francesa de 1789, que terminó con María Antonieta y Luis XIV en la guillotina, es algo que va a marcar profundamente a los monarcas europeos y van a hacer esfuerzos colectivos, esfuerzos conjuntos para evitar que lo que les pasó a Luis XIV, Luis XVI, perdón, y María Antonieta no les ocurra a ellos, ni que tampoco exista un nuevo Napoleón Bonaparte que amenace con la seguridad colectiva de Europa. Vamos a otra línea de tiempo. Ahora, la historia diplomática de la crónica de tratados a Renouvant. El siglo XVI. En el siglo XVI tenemos entonces a los primeros coleccionistas de tratados, entre ellos Jean Tillet de 1577. Y por supuesto nace la historia de los tratados. Entonces nos damos cuenta de que las relaciones internacionales han sido, sí, históricamente tratadas como relaciones entre estados. Hoy por hoy ya no vemos que eso funcione, pero así ha sido desde el principio. En el siglo XVIII,
Mably y otros buscan las leyes que rigen la acción diplomática y nace una historia política de las relaciones internacionales. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas formas en que las relaciones internacionales se han estudiado, como relaciones entre estados, como, mejor dicho, como la historia de relaciones entre estados, como el derecho internacional, como historia de los tratados, etcétera. La disciplina científica relaciones internacionales, por tanto, tiene estos primeros antecedentes. En el siglo XIX se impone la historia diplomática propiamente dicha. Esta historia diplomática se centra en jefes de Estado, ministros y cancillerías. Renouvin la describe así. Y en el siglo XX, Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Durcel rompen con la historia diplomática tradicional, incorporan las fuerzas profundas, economía, demografía y opinión pública, y fundan la moderna historia de las relaciones internacionales. Entonces, a través de esta línea de tiempo, quiero que nos percatemos de que las relaciones internacionales como disciplina científica han tenido varios antecedentes. Derecho internacional, historia de las relaciones internacionales, historia de los tratados, etc. Pero no va a ser sino hasta el siglo XX donde finalmente se va a convertir todo esto en una sola disciplina científica. Vamos entonces al nacimiento de las relaciones internacionales propiamente dichas. La Primera Guerra Mundial rompe la homogeneidad y estabilidad aparente que había caracterizado al sistema europeo del siglo XIX, es decir, el fin de la edad de oro del derecho internacional. Ya les había dicho que el fin del derecho de la edad de oro del derecho internacional va a ser en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En 1919, concluida la Primera Guerra Mundial, se hace evidente que ni el derecho internacional formalista, ni la historia diplomática, centrada en las cancillerías, ni la diplomacia clásica bastaban para explicar la crisis internacional. Es decir, estas tres, ninguna de ellas te explicaba por qué llegamos a una guerra terrible, qué llegamos a este punto. En Estados Unidos surge la necesidad de personal especializado en asuntos internacionales, diplomáticos y hombres de empresa, lo que impulsa las primeras cátedras universitarias. Ojo con esto, porque ya empiezan a aflorar las cátedras de relaciones internacionales. En 1919 también se crean las primeras cátedras de política internacional, por ejemplo en la Universidad de Gales, y se funda la Sociedad de Naciones, primer intento institucional de Organización Universal de la Paz, es decir, el padre de las Naciones Unidas. Un padre ciertamente con erratas, pero bueno. Y entre el 20 y el 30 va a venir un gran debate que solemos o recurrimos a él con frecuencia, ¿no? El idealismo versus el realismo, que ya hemos tratado en sesiones pasadas, pero es importante recordarlas. El idealismo de 1920 versus el realismo de 1930. El idealismo, ¿en qué se basa? En la confianza en la cooperación internacional y el derecho para prevenir la guerra. Impulsa la sociedad de naciones y el desarrollo del derecho internacional y de las organizaciones internacionales. El idealismo es un enfoque predominantemente descriptivo y normativo, heredero de la historia diplomática y del derecho internacional, y entró en profunda crisis con el fracaso de la Sociedad de Naciones y el ascenso de los totalitarismos en los años 30. El realismo, por su parte, pretende comprender el mundo tal y como es, y no como debería ser, tal y como concibe el idealismo, ¿no? El poder, no el derecho, explica las relaciones internacionales. El concepto de poder se convierte en la clave analítica central, dando a las relaciones internacionales su identidad científica frente al derecho y la historia diplomática. Entonces, en suma, es en este momento, a partir de incluso estos debates ya teoréticos, donde las relaciones internacionales comienzan a institucionalizarse, comienzan a ser una disciplina científica. Y ciertamente, el realismo sienta las bases del realismo clásico que dominará buena parte del siglo XX, con personajes o representantes como Hans Morgenthau y más tarde Henry Kissinger. ¿Ya?
podemos decir incluso que el realismo es una respuesta al fracaso del idealismo, de alguna manera. El idealismo se basa mucho en el derecho internacional, pero el derecho internacional no explica fenómenos como la guerra. No lo explica. Necesitamos entender el mundo para los realistas en términos de poder y de comprender el mundo tal y como es y no como debería ser, como sí que hace el idealismo. Ahora, las relaciones internacionales luego de 1945. La Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, confirmó la insuficiencia de los enfoques tradicionales y aceleró la consolidación de las relaciones internacionales como una disciplina autónoma. O sea, ya cada vez más los europeos y los estadounidenses se dan cuenta de que es importante tener una disciplina científica para entender los cambios que están existiendo en el mundo. 1940 en 1945 se crea la ONU con un sistema de seguridad colectiva mucho más robusto que el de la Sociedad de las Naciones y el antiguo Concierto de Europa. Luego de 1945 se generaliza la enseñanza universitaria de las relaciones internacionales, primero en Estados Unidos y Reino Unido y después en la Europa continental. Entonces, si se dan cuenta, hay sentido, hay algún sentido en que las relaciones internacionales sean tan eurocéntricas, tan, ah, sí, tan eurocéntricas, ¿no? Si se dan cuenta, hasta ahora hemos hablado de algo de América Latina, no lo hemos hecho. Y esa es parte de la crítica que tenemos a cómo se han estado enseñando relaciones internacionales. Ahora, luego también en 1945 se amplía enormemente el campo de estudio de las relaciones internacionales frente a cosas que antes no existían, como por ejemplo las armas nucleares, las organizaciones internacionales, la descolonización, la bipolaridad este-oeste, es decir, la Guerra Fría, la interdependencia económica y los nuevos actores no estatales, como las precisamente organizaciones internacionales o como las empresas transnacionales. Entonces, si se dan cuenta, las relaciones internacionales nacen como una disciplina necesaria para explicar los cambios que hay en el mundo, porque el mundo estaba cambiando muy rápido, muy rápido. Si se dan cuenta, por ejemplo, la escolástica tuvo una vigencia de casi 10 siglos. El sistema de Metternich y el concierto europeo no duraron ni un siglo. La Sociedad de Naciones no duró ni 50 años. ¿Cuántos años duró? Ni 30. Casi 26 años duró la Sociedad de Naciones. ¿Qué estaba pasando en el mundo? El derecho internacional no lo podía explicar. La historia diplomática no lo podía explicar. La historia política de las relaciones internacionales no lo podía explicar. Había que desarrollar una disciplina científica que permitiese forjar a hombres y mujeres que comprendiesen qué diablos estaba pasando con el mundo en ese instante. Entonces, hemos hecho todo este recorrido para entender precisamente qué es lo que estamos estudiando. Vamos ahora con este señor, Henry Kissinger. Kissinger y la tradición realista. En La diplomacia, publicada en 1994, Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, retomó la historia del sistema westfaliano y del equilibrio de poder para explicar la práctica diplomática moderna. Kissinger es un puente entre la historia diplomática, por ejemplo, basado en Westfalia, en el sistema de Metternich, o la política exterior de Bismarck, canciller alemán, y la teoría realista de las relaciones internacionales. Kissinger analiza a Metternich, el sistema de Metternich y el concierto europeo, como uno de los modelos históricos, ojo, más exitosos de estabilidad internacional basada en el equilibrio, junto al Realpolitik de Otto von Bismarck. Kissinger defiende que la Realpolitik y el interés nacional, más que los principios morales abstractos, como los defendidos por el derecho internacional, han sido el verdadero motor real de la diplomacia entre grandes potencias. Y ojo aquí, entre grandes potencias. ¿Y qué pasa con aquellos países que no somos grandes potencias como el Ecuador?
Parece que hemos quedado subsumidos a una suerte de pie de página o a la a veces apresurada generalización de la región latinoamericana, que si bien es importante reconocernos como latinoamericanos, también es importante que pensemos al Ecuador en nuestras relaciones internacionales, algo que ciertamente no hemos hecho mucho que digamos. Ahora, hemos hablado que luego de 1945, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, se erigen dos polos, ¿no? La Unión Soviética, los Estados Unidos de América. Hay dos esferas, hay dos polos de desarrollo. Eso es a lo que llamamos bipolaridad. El periodo comprendido entre 1945 y 1989 es el periodo de la Guerra Fría, es el periodo del mundo bipolar. ¿Ya? Dato globito. Es en ese momento donde se construye también las categorías de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Hoy definimos tercer mundo como sinónimo de subdesarrollo, muy lejano de lo que del espíritu original. Primer mundo se denominó a los países capitalistas, segundo mundo a los países comunistas y tercer mundo a los estados que no eran ninguno de los dos. ¿Qué tiene que ver eso con el subdesarrollo o con país en vías de desarrollo? No tiene que ver nada. Y sin embargo, hoy por hoy hemos significado tercer mundo como pobreza, hemos significado tercer mundo como atraso, etcétera, ¿no? Los memes que se ven en redes sociales son un síntoma precisamente de eso. Pero bueno, la Unión Soviética, que había nacido también a inicios del siglo XX, cayó progresivamente, primero en el 89 con la caída del muro de Berlín, perdón, y en 1991 con su disolución definitiva, cuando nace también la Federación de Rusia. En 1989 cae el muro de Berlín y el bloque soviético se desplomó. Es en ese momento donde empieza la unipolaridad estadounidense. Sí, podemos decir que la guerra la ganó Estados Unidos. No porque hizo mayor mérito, sino porque su adversario murió, se desintegró. En 2001, ojo aquí, unipolaridad estadounidense, es decir, solo existía un solo polo. Nadie le cuestionaba la hegemonía de Estados Unidos, tenía el arco solito, sin portero, tenía que meter el gol. No pudo meter el gol Estados Unidos. En 2001 ocurrió el atentado a las Torres Gemelas y en ese momento inició la guerra contra el terrorismo a nivel internacional. Desde ese momento existen disputas a la hegemonía estadounidense. Existieron varias disputas. Estados Unidos no logró constituirse como una potencia unipolar. No lo logró. Tenía el arco solito, sin portero, y no lo logró. No pudo ser la única potencia en el mundo. Vino también una, una crisis internacional, la crisis del 2008, que terminó finalmente en un periodo de multipolaridad. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque Estados Unidos ciertamente reconoció que no podía ser la única potencia en el mundo, y así se conformó el grupo de los 20, las que en el 2008 eran las 20 economías más prósperas del mundo, entre las que se destacan, por ejemplo, México, Brasil y Argentina, además de los P5, es decir, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la formación de los BRICS, que son estos países como de economías pujantes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y desde ese momento han existido interpelaciones a la hegemonía estadounidense. Hoy por hoy existen analistas y teóricos que apuntan a que existe o que vamos a entrar en una nueva guerra fría con China y Estados Unidos, la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, pero hemos de reconocer también que existe como una suerte de simbiosis entre China y Estados Unidos, una relación de amor-odio encubierta, porque Estados Unidos está endeudado con China. China necesita que Estados Unidos le pague. Si Estados Unidos cae, se podría decir que como efecto dominó, China podría también caer. A eso me refiero con la interdependencia, esta simbiosis directa entre estos dos estados que se odian, pero se necesitan mutuamente.
Y también hay tensiones permanentes a nivel internacional. Tenemos el conflicto palestino-israelí, el genocidio en Gaza, tenemos disputas, por ejemplo, en torno a Nagorno-Karabaj, etcétera. Estados Unidos no logró, repito, no logró convertirse en la única potencia del mundo. No lo logró. Tuvo la oportunidad, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque pienso que es muy difícil. Quizás sus propios sistemas políticos se le impedían, pero podemos hablar de eso más adelante. Y así, las relaciones internacionales, ya les he comentado en sesiones pasadas, hoy por hoy se preocupan para algo que es transversal y que todo el mundo está hablando, que es la seguridad. Van a cualquier conferencia, a un simposio, conversatorio de relaciones internacionales, se está hablando de seguridad, seguridad colectiva. ¿Qué hacer frente a las amenazas de grupos terroristas? ¿Qué hacer frente a la amenaza de los grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo los estados deben cooperar para enfrentar al crimen organizado transnacional? ¿Y cómo hacerlo sin que eso entre en conflicto con su soberanía? Como ha pasado, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. Esos son los temas que hoy por hoy están sonando en relaciones internacionales. Y ya les he dicho en ocasiones anteriores que también está hablándose de la crisis del orden liberal internacional, este orden basado en reglas, en derecho internacional y basado en instituciones como la ONU, que eh, muchos pensamos que se está resquebrajando y que no sabemos en qué puede terminar, ciertamente. Y aquí viene la gran pregunta. Les voy a contar primero por qué hice esta diapositiva, porque esta diapositiva no estaba pensada en hacerse. Cuando me puse a hacer todas estas diapositivas, me di cuenta de que en ningún momento se habla de América, ni de América Latina incluso. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Por qué no somos relevantes en la historia de las relaciones internacionales? Esta es una respuesta preliminar. Tómelo como la base para sus propias investigaciones. Las relaciones internacionales en América Latina entre los siglos XVI y XIX pueden describirse como un sistema internacional colonial, porque éramos colonias, pues. Imperial, porque pertenecíamos a imperios. Por ejemplo, en el caso de los virreinatos, pertenecíamos al Imperio Español. En el caso del Brasil, pertenecía al Imperio Portugués. Luego, en el caso de las 13 colonias norteamericanas, pertenecían al Imperio Británico. Y posteriormente interestatal. Estados Unidos logra su independencia en 1776. Bueno, sí. Las repúblicas latinoamericanas a partir de, 18 de la década de 1810-1820, el Ecuador en 1822 logra su independencia de España, en 1830 se forma como república independiente y ya, y encima con problemas heredados de la colonia y con problemas de rezago de las guerras de independencia como un increíble endeudamiento con Gran Bretaña. Sin embargo, la historia tradicional de las relaciones internacionales las ha relegado a un lugar secundario porque la disciplina, ya lo mencionamos en algún punto, nació con una fuerte mirada eurocéntrica. Claro, pues, ¿quién en América Latina estaba escribiendo acerca de relaciones internacionales? Hugo Grocio no es americano, es europeo. Tomás de Aquino no es europeo, no es americano, es europeo. Kissinger, bueno, él es europeo, americano, norteamericano. Sí hay teóricos de las relaciones internacionales de América Latina. Y sería importante rastrear sus trabajos. Sus trabajos se van más allá acerca de la dependencia, por ejemplo. Van a dar cuenta de esta relación asimétrica que ha existido entre América y Europa. Y muy pocos teóricos en realidad van a dar cuenta de que Europa no pudo haber llegado hasta donde está sin haber explotado América. El capitalismo probablemente no se pudo haber desarrollado de la misma manera si es que no existía mercantilismo, no existía capitalismo mercantil en el siglo XVI, es decir, sacar los metales preciosos de América para llevártelos a Europa. Por ejemplo, en esa perspectiva se inscribe Fernand Braudel, o teóricos como Immanuel Wallerstein, con este concepto del centro y de la periferia, ¿no?
Entonces, tras las independencias del siglo XIX, la región pasó a constituir un sistema de estados soberanos que buscaban reconocimiento, delimitaban fronteras y se insertaban en la política y economía mundiales ya como estados soberanos, ¿no? Porque ya hemos dicho que ya estaban inmersos en la política internacional, sí, en la economía mundial también, en el comercio, en la política, porque lo que pasaba en la metrópoli repercutía directamente en la colonia. El 10 de agosto de 1809 es una respuesta, no para exigir independencia de España, sino es una respuesta de los quiteños, claro, de los quiteños, frente a lo que estaba pasando respecto de la invasión francesa a España ocurrida en 1808. Eso es lo que está pasando. Teníamos, quizá tenemos una fuerte dependencia de Europa. Quizá hoy por hoy incluso seguimos haciendo lo mismo. Es necesario, sí, pensar América Latina. Y me atrevo a decir más, pensar el Ecuador. Necesitamos gente que piense al Ecuador. ¿Qué papel está cumpliendo Ecuador en el mundo? ¿Y qué papel queremos que cumpla Ecuador en el mundo? Es importante que pensemos eso. Ciertamente se ha olvidado el papel decisivo que América desempeñó en la configuración del orden mundial desde el siglo XVI. Y para cerrar esta diapositiva, recomiendo mucho leer un texto de José Martí, cubano, que se llama Nuestra América. Él dice, ¿no? Es importante leer a los clásicos, leer a los griegos, todo lo que tú quieras, pero es importante pensar América. Nuestro vino puede ser amargo, puede ser agrio, pero es nuestro, es americano, es latinoamericano. Necesitamos pensar América Latina, chicas y chicos. Y ustedes son los llamados a pensar América Latina. A pensar América Latina y a transformar América Latina, por supuesto. Marx lo dijo ya muy bien, la filosofía, no solo creo que la filosofía, la ciencia social en general, se ha dedicado ya mucho tiempo a comprender la realidad, pero también se trata de transformar. ¿Cómo podemos lograrlo? Esa respuesta está en ustedes, esa respuesta está en todos nosotros. ¿Hay que pensar América Latina? Sí. ¿Hay que transformar América Latina? Sí, hay que hacer. Pero para transformar ciertamente tenemos que pensar. Tiene que existir esta comunión entre filosofía y praxis, entre pensamiento y acción. Las dos deben ir ligadas. Así que eso me lleva a la última pregunta, que es, ¿cómo podemos pensar las relaciones internacionales desde América Latina? Y con eso pues cerramos esta sesión número 6 del taller.